Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. América Latina es un territorio generoso en recursos, talento humano y diversidad. Sin embargo, su crecimiento económico es escaso e intermitente, cuando no inexistente. No hay desventura más grande que la de una región que, teniéndolo casi todo, logra poco. El escaso crecimiento, más que una cifra desalentadora en un informe internacional, es la causa directa de vidas truncadas, talentos desperdiciados, generaciones enteras condenadas a una existencia sin horizonte. El joven que emigra, el padre al que no le alcanza, la madre que renuncia, son síntomas de una estructura que no provee condiciones para el desarrollo humano. Cuando la economía no crece, no solo se encoge el ingreso, también el futuro. Sin crecimiento, los pueblos quedan atrapados en una rutina de frustración que erosiona su confianza colectiva, y cuando esa erosión se profundiza, la democracia, el civismo y la paz social se tambalean. Son graves la pobreza del campo y la escasez en la ciudad, pero es peor la ceguera, la incompetencia y la corrupción de quienes malgobiernan. No es que falte gente dispuesta, sino caminos por los cuales andar. En las últimas décadas, América Latina ha vivido atrapada en la paradoja de ser una región rica en recursos naturales, creatividad humana y diversidad cultural, pero condenada a un crecimiento económico insuficiente, errático y en muchos casos decepcionante. En los mercados se vende poco, en las fábricas se produce menos y en las casas se trabaja mucho para ganar poco. Los pueblos viven entre salarios magros y promesas gordas, entre empleos que no alcanzan y gobiernos que no entienden, pero malgastan, roban y destruyen. Las élites latinoamericanas practican una pasividad inquietante. Políticos, empresarios e intelectuales parecen resignados a administrar la mediocridad. El debate sobre un verdadero modelo de desarrollo, creativo y ambicioso, brilla por su ausencia. Se navega entre planes de corto plazo, parches fiscales y discursos retóricos que no se traducen en reformas estructurales. Nadie parece dispuesto a asumir el riesgo de pensar a largo plazo y apostar por la libertad. La indiferencia de las élites ante esta realidad no solo es moralmente cuestionable, es estratégicamente suicida. Una región que no ofrece oportunidades a sus mayorías termina sumida en la frustración, la inestabilidad y en muchos casos el autoritarismo. Cuando se agota la esperanza, florece la rabia. América Latina lo tiene todo para prosperar, pero logra poco, y no por falta de talento, pues en ingenio y ganas andamos sobrados, sino por la escasez de oportunidades y el olvido de quienes debieran soñar un futuro mejor y no lo hacen. No es que falte gente dispuesta, sino caminos por los cuales andar. La última década en la vida de América Latina ha estado marcada por una lamentable degradación en la política, por la caída en los precios de las materias primas, la crisis del COVID y por una inflación descontrolada a causa de razones globales, pero también por la mediocridad y por el desvío populista de la mayoría de los gobiernos. Este drama provocó la segunda década perdida para nuestra región en tiempos contemporáneos. El aumento en el gasto público y la corrección en el precio de las materias primas se forzó con excesos fiscales y monetarios, lo cual, interconectado a los conflictos geopolíticos globales, generó una impresión de recuperación económica para finales de 2023. Pero hoy, el resultado evidente es que solo recuperamos los mismos niveles que teníamos en 2014. Después de una recuperación artificial en 2021 y 2022, la región volvió a crecer por debajo del promedio mundial en los últimos 2 años, y en 2025 se espera más de lo mismo, con la posibilidad de que la situación se complique aún más debido a las políticas de migración, comerciales y de seguridad que la Casa Blanca en Washington está implementando. América Latina lleva décadas atrapada por el populismo, la corrupción y el narcotráfico, y con un crecimiento económico mediocre que le impide dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo. En los 90, la región fue capaz de alcanzar un nivel razonable de estabilidad macroeconómica, lo que mejoró los niveles de vida de millones de latinoamericanos.
Dejamos atrás las hiperinflaciones y las crisis cambiarias de los 70 y 80. Con el populismo, la desgracia invadió de nuevo nuestra región. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente. Para crecer, los países necesitan certeza jurídica, salud, educación, infraestructura, logística terrestre, marítima y aérea, y una política tributaria y laboral que incentive la inversión local y extranjera. América Latina no ha hecho sus tareas. Hace 70 años era más rica y tenía mejores perspectivas que Asia. Pero en cuestión de 2 generaciones, varios países del este asiático no solo rebasaron a Latinoamérica, sino que se convirtieron en países modernos, que hoy son capaces de competir en tecnología con los grandes países occidentales. Nuestra región sigue sumida en un doloroso subdesarrollo político, cooptada por la corrupción, la violencia, el crimen organizado y el populismo, que hacen imposible implementar una estrategia de desarrollo exitosa que trascienda gobiernos durante varias décadas. La economía mundial podría entrar en una crisis severa de suministros e inflación si los gobiernos en las grandes potencias se alejan más de la racionalidad fiscal y de los mercados abiertos y la competencia. El mundo hoy demanda responsabilidad, respeto a los valores occidentales y liderazgo. América Latina enfrenta este episodio de volatilidad e incertidumbre global con economías débiles, en medio de su dependencia histórica de las materias primas y con una clase política mayoritariamente mediocre, corrupta y populista. Los ciudadanos latinoamericanos debemos revestirnos de paciencia y resiliencia y enfrentar este ciclo, como siempre lo hemos hecho, con trabajo duro e ingenio. Esta es la fórmula que nos ha permitido sobrevivir en esta región ingobernable. Y lo lograremos una vez más. Pero mantengamos muy presente que el primer ingrediente y al que más debemos proteger y defender es la libertad. Con 630 millones de habitantes en América Latina, de los cuales más de 180 son pobres y cerca de 400 millones se consideran vulnerables, queda claro que la economía de la región ha sido incapaz de crecer lo suficiente para ofrecer las oportunidades necesarias para generar ingresos que permitan a la mayoría de nuestros países estar en la lista de naciones en vías de desarrollo de verdad. Hoy por hoy estamos atrapados en el tiempo. Para conversar sobre los dilemas, los dramas y los desafíos de la economía latinoamericana, tengo el gusto de presentarles a Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay y profesor universitario. Hernán, bienvenido a Razón de Estado. En América Latina tenemos enormes tareas pendientes y cometemos muchos errores. Nuestro verdadero subdesarrollo es político. En un mundo que está de cabeza desde la Casa Blanca hasta Shanghái, donde está la oficina de Xi, hay suficientes amenazas como para estar pesimista. ¿Qué le espera a América Latina en este escenario? El escenario para América Latina no estamos descubriendo nada, decimos que es una gran incertidumbre, ¿no? En un panorama en que esa incertidumbre solo se ha incrementado en este año, en el que además las perspectivas se han vuelto más pesimistas. Uno ve que a partir de la serie de medidas proteccionistas que están afectando no solo a los socios comerciales de Estados Unidos, sino que empiezan a afectar también al resto del mundo, conflictos en otras zonas. Estamos viendo que América Latina va a tener un magro desempeño este año, en torno al 2,5% de crecimiento en promedio, pero con los principales países creciendo poco, México creciendo menos de 1,5 puntos, Brasil creciendo cerca del 2%. La única excepción que estamos viendo este año es Argentina, que desde la situación dramática que vivió en los años anteriores va a estar creciendo en torno al 5%. Yeah. Pero América Latina está creciendo a la mitad de lo que crecen los países emergentes del mundo. Sí. Y esto no es solo este año, es una constante ya de los últimos años y esto es lo que más nos preocupa. Claro. ¿Cómo se defiende América Latina de una guerra comercial entre las potencias? No es fácil.
Yo lo que creo que no es obvio que la política que hay que adoptar sean políticas de retaliación, o sea, si nos ponen aranceles, nosotros también ponemos aranceles. Me parece que hacer eso es como pegarse dos tiros en el pie. No necesariamente esa es la mejor política, aunque es como la reacción instintiva y lo que estamos viendo que en la amenaza por lo menos está pasando entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México. Pero creo que hay que buscar otras oportunidades, hay que persistir, aunque el panorama vaya en contra, con ideas en favor del libre comercio. Europa puede estar más propensa al libre comercio, países del Asia pueden estar más propensos al libre comercio y hay que buscar esas oportunidades porque sabemos que esa es la única salida para nuestros Ya. países. Claro, hablabas de aranceles, medidas excesivas contra la migración, dictaduras, corrupción, narcotráfico y gobiernos populistas, autoritarios y mediocres. O sea, esto describe de alguna manera el entorno en el que navega América Latina. ¿Qué opinas? Es cierto que hemos visto en los últimos años un retroceso democrático en América Latina, ¿no? No solo las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino también lo estamos viendo en Bolivia y en otros países, situaciones crecientemente complejas, ¿verdad? Y donde vemos que los derechos fundamentales de las personas también retroceden. Y eso no se denuncia por parte de otros países con la suficiente fuerza. A eso se le suma la irrupción de la violencia vinculada al narcotráfico y en algunos casos también al terrorismo en países como Ecuador, en situaciones que también son muy preocupantes, que han cambiado el panorama del país, inestabilidad política grande, como en el caso de Perú. Entonces, sí, hay que aferrarnos a la institucionalidad democrática, la defensa del Estado de Derecho. Sin eso no tenemos la base para el desarrollo Claro. que necesitamos. Hernán, ¿cómo se sale de este ciclo? ¿Cuánto va a costar? Puede costar mucho, pero el asunto es empezar a salir. Y para eso hay algunas cosas que son claras. Cuando uno mira los índices de libertad económica en el mundo, es claro que la apertura comercial es buena y hay que persistir aunque el panorama mundial no ayude nada. Que los estados grandes y que regulan demasiado complican la vida de las personas y enlentecen el crecimiento de los países. Necesitamos mercados de trabajo que permitan la creación de empleo y que no cercenen la posibilidad de que las empresas y las personas puedan prosperar. Hay una serie de reformas que no hay que descubrir la pólvora para saber cuáles son, porque es lo que han hecho los países que les ha ido bien desde hace muchos años y de hace pocos años, y que hay, adaptado a la realidad de cada país, hay medidas que sabemos que funcionan y son las medidas vinculadas a la libertad económica. Ya. Las recesiones y las crisis nos agarran siempre desprevenidos y mal preparados. ¿Cuál es el margen real que tienen los gobiernos latinoamericanos para soportar el impacto con nuestras débiles economías, frágiles democracias y élites indiferentes, considerando los elevados niveles de deuda, déficit fiscal, incompetencia y corrupción? Es cierto que esta situación compleja a nivel internacional agarra a la mayoría de los países de América Latina mal parados. Uno ve, como tú decías, Dionisio, problemas de deuda, problemas fiscales, y cuando a uno lo agarra a una situación compleja con problemas fiscales, es muy difícil hacer pie y salir de esa situación. Y es claro que hay que tratar de convencer a los gobiernos, a las élites, de cuál es las reformas que son necesarias. Creo que no es un trabajo sencillo, pero es el trabajo de los think tanks y de quienes tienen posibilidades de influir en la opinión pública para tratar de que de alguna manera sí tengamos países en América Latina que muestren casos de éxito. Hablando un poco de los países que son los grandes en América Latina, Brasil, México, Colombia, que tienen una serie de problemas económicos y políticos graves que aumentan la crisis en el continente, ¿cómo sale América Latina si a estos tres países, además de Estados Unidos, les va mal? Es cierto, es preocupante la situación. En Brasil hay una situación fiscal preocupante que está empezando a descalabrar toda la economía. En México hay problemas importantes con el Estado de Derecho a partir de la reforma judicial y hay temores fundados por los derechos de las personas. Son países muy importantes para América Latina por su tamaño. No es fácil, pero bueno, tenemos que buscar
que los países más chicos quizás, que hasta pueden mostrar casos de éxito con mayor facilidad que los países grandes, Claro. puedan iluminar cuál puede ser el camino. América Latina no tiene un modelo de desarrollo. Si tuvieras que identificar los 3 o 4 grandes ejes indispensables para iniciar el camino al desarrollo, ¿cuáles serían brevemente? Creo que el caso de Chile, hasta que tuvo el estallido social, era un caso notable de éxito. Creo que el caso de Uruguay, aunque somos un país que le cuesta también hacer reformas, en base a la estabilidad democrática y a buenas reformas que se hicieron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, muestra algunas cosas que sí se pueden hacer. Yo creo que atacar la idea de que es necesario bajar impuestos, cortar regulación, abrir la competencia, son recetas que funcionan y que por ese camino deberíamos ir. Ya. El gran desafío de América Latina sigue siendo superar nuestro subdesarrollo político. Mientras sigamos eligiendo gorilas y marranos para las presidencias y los congresos de nuestros países, con el perdón de los gorilas y los marranos curados estamos, por supuesto, las excepciones son las conocidas. Sigamos esperando el despertar de las élites y de los ciudadanos. Hernán, gracias por tu tiempo. Siempre se ha dicho que si a la economía de Estados Unidos le da gripe, a la de América Latina le da pulmonía. Si encima México, Brasil, Colombia y otros de los grandes tienen problemas, el continente entero sufriría las consecuencias. Sin duda alguna, la degradación de la política en los últimos años está provocando consecuencias graves para el mundo, del cual la subdesarrollada América Latina sigue siendo parte. Para conversar sobre el delicado momento que vive nuestra región, tengo el gusto de presentarles a Javier Núñez, economista con maestría en economía. Fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y es columnista en diversos medios escritos. Javier, bienvenido a Razón de Estado. La temperatura entre la Casa Blanca y el Palacio Mexicano sube y baja, pero el saldo ha sido malo para todo el continente. ¿Cuál crees que es la verdadera agenda de ambos gobiernos para la economía del continente? Yo creo que el gobierno mexicano tiene muy claro que su prioridad es la defensa del Tratado de Libre Comercio, puesto que México desde hace 30 años le ha apostado de manera muy importante a la vía de la libertad comercial y la integración con América del Norte. Sin embargo, del lado norteamericano hay muchas dudas, pues no queda exactamente claro cuál es la intención del gobierno americano, pues en ocasiones pareciera que las decisiones que toman favorecen más bien a los que debieran o parecieran ser sus rivales económicos. ¿Qué impacto tendrán las deportaciones desde Estados Unidos sobre las remesas y en consecuencia sobre el consumo privado en México, Centroamérica, el Caribe, entre otros, donde para las economías estos flujos son importantes? Yo creo que hay poco espacio para implementar una política antimigratoria más agresiva, pues en la medida que los Estados Unidos aprieten los controles sobre la migración, van a tener un problema interno en materia de costos. De hecho, la inflación en los Estados Unidos no es un tema totalmente superado. Así lo dio a conocer hace algunas semanas el propio presidente del Banco de la Reserva Federal. Continúan ellos con el combate a la inflación y una política de deportación puede exacerbar el problema. Sin embargo, dentro del espacio que tienen, pues efectivamente se puede causar un gran efecto sobre algunas economías y evidentemente sobre la gente. Si en Estados Unidos se agrava la recesión en la que ya está y las cosas van mal en México y otros de los países grandes de América Latina, ¿qué le espera al continente, Javier? Bueno, ya las previsiones de hace algunos meses respecto del crecimiento eran bastante modestas. Para este año 2025 se esperaba que en la región hubiera un crecimiento de aproximadamente 2.4-2.5%, y para el año siguiente se esperaba que la tasa de crecimiento, en el mejor de los casos, aumentara a 2.6-2.7. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 2 meses ha cambiado el panorama. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Si las dos están mal, ¿por dónde empiezas a limpiar y a corregir para evitar que el barco se hunda? Bueno, yo creo que los Estados Unidos están haciendo una política de limpiar diversos ámbitos en los cuales se considera que había habido ciertos excesos.
Sin embargo, la verdad es que la manera como lo están haciendo ha sido arrasar o limpiar áreas completas sin hacer un trabajo quirúrgico para determinar exactamente dónde se requieren las intervenciones. Yo creo que el gran problema que ellos podrían tener es el posible desmantelamiento de diversas instituciones, que si bien no eran eficientes, pues sí eran parte del ecosistema institucional que había venido soportando las políticas de este país y que podría tener un efecto nocivo para ellos en el corto plazo que se puede difundir hacia el resto del continente. Claro. América Latina necesita mayores niveles de inversión para generar suficientes oportunidades de trabajo. Si los mercados son libres y hay competencia, la gente tendrá mejores opciones y más ingresos. ¿Por qué le cuesta tanto a los políticos entender esto, Javier? Bueno, es que hay un problema. La pura competencia no alcanza porque se requiere emprender otro tipo de reformas que generen incentivos atractivos para que llegue la inversión. Entre ellos, pues se requiere la aplicación de políticas consistentes y predecibles en el tiempo. Se requiere mantener cierta disciplina financiera y cierto compromiso con el respeto a las inversiones privadas. Todo esto le cuesta mucho trabajo a los políticos que no necesariamente tienen una formación técnica para entender esos procesos y que pues en ocasiones se dejan atrapar por el torbellino de las tentaciones políticas del corto plazo. Tomará tiempo corregir lo que está mal y lograr un ritmo de crecimiento que alivie las necesidades y las tensiones sociales en todo el continente. ¿Cómo se explica y cómo se pasa la tormenta para llegar a puerto seguro sin que se hunda el barco otra vez? Bueno, yo veo el panorama un poco complicado porque tradicionalmente cuando se veían circunstancias adversas se decía que había que apostar más a la competitividad en el mercado internacional. De hecho, hace algunas semanas se hablaba de que ante los efectos de esta situación ante México, los demás países latinoamericanos tenían una oportunidad de suplir su lugar en el escenario norteamericano. La verdad es que hay mucha incertidumbre porque las altas autoridades de Estados Unidos, particularmente el vicepresidente Vance, ha sido muy claro en apuntar que a largo plazo la política que ellos quieren impulsar es la de desvincular a la economía norteamericana de estos procesos de globalización basados en la mano de obra barata. Lo que están ellos señalando es que no es que vayan a buscar territorios donde la mano de obra sea barata, sino que lo que van a buscar ellos es que las inversiones regresen o se canalicen a los Estados Unidos, lo cual representa un cambio de paradigma. Así es. Si la vida y la historia están marcadas por ciclos, los buenos y los malos, parece que de este quisiéramos salir pronto. Lo que está claro es que tenemos tareas pendientes y mucho trabajo. Javier, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.